Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación y el INEGI presentaron los resultados de la encuesta nacional agropecuaria 2014. El estudio contiene datos de los 34 productos más importantes del país que se generan en 3.800.000 unidades de producción. Para hablar de esta encuesta y de los resultados del sector agropecuario, se encuentra aquí en el estudio de Dinero y Poder el secretario de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez. Señor secretario, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macares, que tiene buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Serra, por la invitación. Al contrario, esta encuesta demuestra un cambio importante en términos de lo que sería la producción y el manejo, digamos, de los programas en el campo. ¿Qué es lo que hay que resaltar? Bueno, primero que nada, que tenemos ya una información confiable, una información que proviene de un levantamiento directo, que no son estimaciones de técnicos o estadísticas sin base. Esto ya fue una encuesta profesional que hace el INEGI y que la ha venido realizando en los últimos años, bianualmente, cada 2 años. La anterior referente es la del 2012 y esta 2014. 75,000 encuestas a unidades productivas. Y la verdad, hace mucha falta tener información de primera mano que nos permita tener políticas públicas asertivas, tomar decisiones con base en una problemática real del campo, ¿no? Entonces, bueno, como todas las encuestas, tiene claroscuros, habla de muchos avances que hemos tenido en el campo en los últimos años, particularmente en estos 2 años y medio de administración federal del presidente Peña Nieto. También qué nos falta por hacer, qué dicen los productores, dónde tenemos los puntos vulnerables todavía sensibles, para que en esta gama de información podamos tomar decisiones adecuadas y resolver los problemas. ¿En dónde están los avances? Los avances están en la productividad, sin duda. Por ejemplo, un dato contundente que maneja como respuesta el productor son los avances en tecnificación de riego. Estamos convencidos en el gobierno y en Zagarpa de que hay una responsabilidad muy clara de cuidar el agua. El 75% del uso del agua es para uso agrícola y tenemos que tecnificarlo, ya dejar atrás las prácticas obsoletas de los riegos tableados, en donde se evapora, se pierde mucha agua, y entonces estamos tecnificando el riego. El objetivo es llegar a 750,000 hectáreas, estamos ya en 400,000 en estos primeros años. ¿Qué dice la encuesta? Que en microaspersión, antes teníamos el 2.4 cubierto y ahora es el 5%, es decir, subimos un 100% en materia de microaspersión. Y en lo que se refiere a la aspersión normal, subimos de 8 a 12.5, es decir, un 50% de mejora en el uso del agua para uso agrícola. Tendencialmente ha estado ocurriendo con estos fenómenos de que el clima cambia continuamente, un proceso, digamos, de desertificación o de menos lluvia, para ponerlo de una forma más clara, en la zona noroeste del país, norte de Sinaloa, todo Sonora, un buen cacho de Baja California, en donde cada vez llueve menos, es más difícil tener agua, y en donde tenemos una producción agrícola muy importante, el sur de Sonora. Ahí, por ejemplo, esta tecnificación del riego es determinante, dado que vamos a tener cada vez menos agua, pues sí es de la mayor importancia ir avanzando ahí. ¿Usted percibe que tenemos avances significativos en este tipo de regiones, no en esa únicamente, sino en estas regiones que están teniendo una presión por el agua más fuerte? Hay avances sin precedente en esta zona, que es la zona desértica y semidesértica. Hay que comentar con el auditorio que más del 50% del territorio nacional es desierto, porque venimos desde los desiertos de las Bajas, luego el desierto de Sonora, el gran desierto chihuahuense que abarca Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Y bueno, pues en términos de porcentaje estamos hablando que más de la mitad del territorio es desértico. ¿Qué hacemos? En las partes donde son susceptibles, porque hay agua profunda, estamos haciendo la tecnificación de riego, por ejemplo, toda el área de la producción de de uva para mesa, no para vino, que es en el sur de Sonora, en el estado de Sonora.
estamos con los productores trabajando con programas específicos para cuidar más el agua. Pero donde estamos implementando programas que no tienen precedentes es en la zona desértica con lo que llamamos cosecha de agua. La cosecha de agua es hacer presas, a ver si hay oportunidad de traer presas en el semidesierto, que la poca agua que hay, pues la aprovechamos. Y son presas que captan 50,000 metros cúbicos, 80,000, 100,000, hemos llegado hasta 250,000 metros cúbicos, que son presas que le cambian la vida a la gente. No son las obras de ornato que se ven por todos los ciudadanos, no son obras de aparador, pero son obras de una gran sensibilidad social. Y estamos transformando el desierto a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, con estos programas, con proyectos productivos para el desierto, y que nos permite, pues, sacarle algún provecho y que la gente que ahí vive tenga pues elementos para subsistir. Señor secretario, efectivamente, como nos decía usted de esta encuesta, una de sus virtudes es que se conoce de primera mano lo que piensan los productores, la gente que está en el campo produciendo los alimentos que pues el resto de la población consumimos. Y yo vi una lámina que me llamó mucho la atención, son algunos de los problemas que los productores agropecuarios manifiestan. Hay muchos, ¿no? Porque como en todas las áreas de la economía hay problemas, pero aquí creo que hay tres en donde el gobierno probablemente podría ayudar de alguna manera extra. Más de una tercera parte de los productores de esta encuesta manifiestan que, por ejemplo, sienten que hay necesidad de tener una mayor o mejor infraestructura propia para el sector agropecuario. Hablan de algunas dificultades en los temas de comercialización. Me imagino que se quejan del intermediarismo, que a veces es excesivo. Y también hablan de la asistencia técnica, como que se ha replegado. Asistencia técnica quiere decir pues, que les ayuden a mejorar su productividad, sus rendimientos. ¿Cuáles son los planes que tiene la Secretaría en algunos de estos temas para que se puedan ir superando estos problemas? Bueno, en los dos primeros conceptos es muy importante que efectivamente estamos trabajando en la infraestructura. Ahí es inagotable todo lo que hay que hacer para tener una infraestructura más eficiente para los productores. Un equipamiento también que les permita ser productivos. Si vemos en la misma encuesta los años que tienen los tractores y los implementos agrícolas, pues la mayor parte tienen más de 15 años de estar trabajando. Entonces, estamos haciendo un programa que el presidente nos ha puesto especial énfasis en la modernización del implemento y de la maquinaria agrícola. Entonces estamos otorgando nuevos tractores y rastras, implementos, fumigadoras, etc. Ese es un problema que lamentablemente ahí sí se requieren muchos recursos y ahora no es el mejor momento para hacerlo, sin embargo estamos avanzando. Tiene que hablar con honestidad y con seriedad. Sin embargo, sí estamos avanzando de manera importante. El otro es un gran problema. El problema que señalan los productores es el problema de la intermediación comercial, en donde pareciese ser que en este país producir es un problema, producir con éxito. Cuando a mí me dicen, oiga, secretario, ¿cómo viene la cosecha de maíz? Le digo, preocupantemente muy bien. Porque en el momento en que tenemos una sobreoferta, los precios se derrumban y los productores no alcanzan ni tener pues sus puntos de equilibrio en los costos. Entonces tiene que entrar, y no hay dinero que alcance para hacer esas compensaciones. Son millones y millones de toneladas de maíz blanco que estamos produciendo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque efectivamente el ciudadano mexicano dice, a ver, el precio al productor se desploma en el maíz el 50%, pero la tortilla no baja. ¿Qué pasa con los intermediarios? Así es. Entonces, es una lucha y un esfuerzo que estamos haciendo por ordenar el mercado, porque los intermediarios lleven un margen razonable. Nadie quiere que sean hermanas de la caridad y que trabajen sin recibir una ganancia lícita, pero que no abusen. Entonces, es todo el Estado mexicano el que tiene que trabajar y buscar que cada uno en la cadena tenga su retribución justa. Por razones históricas, la secretaría que usted encabeza tiene un trabajo doble que yo pienso que no se puede hacer y que debería distribuirse de otra manera. Por un lado, lo que estamos platicando ahorita, la producción, la
capacidad de generar alimentos y materias primas. Y por otro lado, la preocupación permanente con los mexicanos que viven en el campo en condiciones precarias. El mismo INEGI estima que existen 6,5 millones de mexicanos viviendo como campesinos de autoconsumo, con un ingreso deplorable, es el ingreso más bajo que hay en México. Ahora que se discute el salario mínimo, ellos no alcanzan a sacar ni un tercio de salario mínimo, son 700 pesos al mes su ingreso, porque pues, se dedican a agricultura de autoconsumo en lugares pues, que ni siquiera son buenos para la agricultura, en las sierras, en Guerrero o en Oaxaca. ¿Cómo piensa usted que sería más adecuado ir resolviendo estos asuntos? ¿Seguir desde agricultura tratando de ayudarlos o más bien mover todo esto a desarrollo social para que sea otro tipo de política y concentrar agricultura en la producción nacional? Ese problema que es central en el sector agroalimentario de México, nosotros lo visualizamos para poder enfrentarlo con éxito, el dejar a un lado en el campo las políticas asistencialistas. El populismo y la demagogia ya no ha dado buen resultado, lo hemos demostrado a través de muchos años. ¿Qué estamos haciendo? En lugar de tener subsidios asistenciales, el programa más grande en recursos en la Secretaría era el Procampo, cerca de 18,000 millones de pesos, y se daban como un subsidio. ¿A cambio de qué? De nada. Y eso nosotros tenemos la plena convicción de que arraiga la pobreza, la miseria, porque inhibe todas las facultades que tienen los seres humanos, por más modestos que sean, para generar ellos mismos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dando ese gran cambio para que ahora en lugar de subsidios sean incentivos a la productividad. Y nos ha dado muy buen resultado. Ese programa ahora se llama Proagro Productivo. Y no tan solo cambió de nombre, sino que ahora sí, aquí está el recurso, pero dime qué vas a hacer con él. Tráeme una factura de una semilla mejorada, de una bolsa de fertilizante, de una arrastra para tu tractor, algo que estés invirtiendo para hacer más productivo el campo. Y lo estamos logrando. Hoy por hoy, el sector agropecuario de México es el más dinámico de la economía. Ustedes tienen los datos, el primer semestre crecimos al 6.8% en la tasa de incremento anual. Nuestras exportaciones, esta es una cosa maravillosa. Yo quisiera nomás que viéramos y que compartiéramos esta gráfica. A ver si le pueden hacer ahí un... Cómo para esto. Cómo después de tener una balanza negativa, deficitaria, crónicamente, aquí están todos los años en donde ha sido crónica la balanza negativa del sector agroalimentario. Y cómo vemos aquí en el 2013 que empezamos a revertirla. Y fue un año de sequía. Teníamos una sequía prolongada. Y luego en septiembre del 13 vino Ingrid y Manuel y nos generó un problema. Y sin embargo, generamos 1,070 millones de dólares de superávit en el 13. En el 14 nos fuimos a 1,694 y ahora en el primer semestre del 15 a 3,320 millones de dólares de superávit con Estados Unidos. Eso no tiene precedente. Están funcionando nuestras políticas públicas y nuestros campesinos, aún los pequeños y medianos, están siendo más productivos. Primero, pues con su voluntad, están decididos a cambiar. Y segundo, precisamente con estas acciones que hace el gobierno del extensionismo agrícola, que es parte de lo que preguntabas hace un momento en la última parte, en donde ahora ya no llevamos el extensionismo solamente a que tengan más rendimiento. Lo llevamos un extensionismo holístico. ¿Desde qué producir? Hay que asesorarlos. No produzcas el maíz blanco ahora porque vamos a tener un excedente y se van a desplomar los precios. Mejor produce o maíz amarillo, o frijol, o sorgo, o trigo. Y ese es en parte lo que estamos haciendo para orientar al productor. Señor secretario, de manera muy breve, este gobierno se ha distinguido por las reformas estructurales, energía, educación, comunicaciones. ¿Alguna oportunidad de ver una reforma estructural en el campo para los años que quedan? Claro que sí. Y el presidente siempre ha estado dispuesto a que se dé este gran acuerdo en el campo, que se den las reformas. Nada más quiero que pongamos atención en esto. No se ha evitado la reforma del campo. La reforma está en marcha. Y la ponemos y la hacemos todos los días. Está en pendiente un acuerdo para el campo y algunas reformas que vengan a actualizar nuestro régimen legal del campo.
tenemos más de 20 ordenamientos legales en el campo y tenemos que hacerlos más ágiles, menos burocráticos. Pero la reforma va. ¿Por qué digo que la seguimos haciendo? Porque la financiera, por ejemplo, la financiera rural, ahora se ha transformado. Es una reforma que afecta favorablemente al campo. Siempre dijimos, no podemos tener un campo productivo si no tenemos una banca de desarrollo. Y una banca, una financiera que prestaba 8 puntos o 10 puntos arriba que la banca comercial, pues en ninguna parte del mundo es banca de desarrollo. Bueno, pues ahora Financiera Nacional presta a un dígito y a los pequeños y medianos productores al 7% y a las mujeres al 6.5%. Ahí está esta alza. Ahí está un cambio. Teníamos más de 20 años que no se producen fertilizantes nitrogenados en México. Ahora ya vamos a producir fertilizantes, la urea, que la estamos importando de Ucrania y de China, la vamos a producir aquí para ser más competitivos, un fertilizante barato para los productores mexicanos. Todos esos son cambios importantes. Ahí están los cambios. Enrique Martínez y Martínez, titular de la Zagarpa, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. China devaluó este jueves su moneda, el yuan, por tercer día consecutivo. El martes el Banco Central había anunciado una devaluación del 1.9% frente al dólar, el miércoles 1.6%, hoy 1.1%, y bueno, pues ahí tratando de colocar la paridad alrededor de los 6.40 yuanes por dólar. Se supone que pues ya es la última, dijo la última y nos vamos, no les creo nada. La semana pasada platicábamos precisamente aquí sobre el tema de China y decíamos que este era uno de los riesgos. El problema fundamental, a mí me parece, es precisamente el tema de la credibilidad. O sea, hasta dónde se trata de una medida que pues es manejada como un tema de acercamiento al mercado, o se trata fundamentalmente otra vez de estas condiciones que impone el gobierno chino y en donde si percibe que pues todo lo que hizo anteriormente, meterle dinero al mercado y manipular, mover la bolsa de valores para evitar que se les cayera, esta es una reacción a ello, o se trata fundamentalmente simplemente de tratar de abaratar exportaciones para a ver si así crece China, Mauricio. Pues China tiene una tradición, el gobierno de China tiene una tradición de utilizar el tipo de cambio a su conveniencia. Ellos lo determinan como porque creen tienen muchas mejor. reservas. No, porque esa es la forma como les gusta hacer las cosas en su política cambiaria. En esta ocasión y las otras ocasiones que han modificado el tipo de cambio, pues ha sido básicamente para devaluarlo. Y al devaluarlo, esto quiere decir que los productos chinos se abaratan en el resto del mundo. Entonces es una forma de acelerar las exportaciones y de vender más porque pues lo están haciendo a menores precios. Su objetivo principal es seguramente el mercado de los Estados Unidos, aunque China le exporta a muchos otros países, pero Estados Unidos es el más grande. El año pasado China exportó 500,000 millones de dólares, no es poca cosa. Lo han hecho de manera que han generado mucho ruido y mucha incertidumbre en los mercados financieros. Ellos, el gobierno chino lo justifica diciendo que están tratando de que el tipo de cambio se determine no por voluntad del gobierno, sino con algún elemento, con un mayor peso de las fuerzas del mercado, pero la verdad es que como lo han hecho, pues yo creo que es difícil de creer. El problema central es qué significa esto para México, y la verdad es que esto va a ser un dolor de cabeza, ya nada más como está, ya si se queda como está, ya va a ser un dolor de cabeza. La razón, muy rápidamente te lo digo, es la siguiente. México y China, si nosotros tomamos las 10 categorías de productos que más importan los Estados Unidos, tanto de China como México, estos dos países se traslapan en 5 de ellas, en maquinaria y equipo en general, instrumental médico, plásticos, vehículos y electrónica, ¿ok? De esos productos, el año pasado Estados Unidos importó 300,000 millones de dólares de China, 130,000 de México. O sea, ellos son 3 veces más grandes que nosotros en el mercado americano en esos productos. Existe evidencia de que
por cada punto porcentual de devaluación, o sea, por cada punto porcentual de abaratamiento en el precio de los productos chinos, la demanda crece en 1%, o sea, es una relación de 1 a 1. Entonces, China ha devaluado para efectos prácticos 5% en 3 días. Si se queda así en los próximos 12 meses, pues esto le va a representar unos 15,000 millones de dólares de demanda extra de productos chinos. La gran pregunta es, ¿y quién es el que dejaría de surtir esos productos al mercado estadounidense? Pues México. En los que se traslapan, pues México son sustitutos. Entonces, 15,000 millones de dólares de exportaciones no petroleras mexicanas hacia China es un montón de dinero. Hacia Estados Unidos. Y sin duda, eso pues además de que está muy enfocado en pocos sectores, en términos de crecimiento del PIB, mis cálculos preliminares son que nos podría costar entre 1 y 2 décimas de crecimiento económico el año entrante. Y no hay manera de evitarlo, porque si te fijas, Ezra, en México, el Banco de México está tratando de que el peso se revalúe contra el dólar, y el Banco Popular Chino está tratando de que el yuan se devalúe respecto al dólar. O sea, nos estamos moviendo exactamente en direcciones opuestas. No hay manera de conciliar esto. Bueno. Nada más aquí. A menos de que Macario aquí es una importante aclaración. En el transcurso del último año y medio, el peso mexicano se ha devaluado 25%, mientras que el yuan no se devaluó nada. Entonces, frente al dólar, todo frente al dólar. Este movimiento de 5 puntos frente al dólar de China va contra 25 puntos del peso contra el dólar. Esto implica que no necesariamente todo el impacto al que se refería Mauricio va a ir exclusivamente contra nosotros. Nosotros también tenemos un efecto al vender un poco más barato, creo que eso habría que considerarlo, pero de cualquier manera todo lo que explicaba Mauricio es correcto, es simplemente no está ocurriendo esta devaluación del yuan en un ambiente estático, nosotros también nos hemos estado moviendo. ¿No? Está, pero dicen 5%, hasta ahí llegaron. El día de ayer, el miércoles, al cierre del mercado, dijeron ya, hasta aquí llegamos, y el jueves volvieron a aplicarla, volvieron a devaluar. O sea, esta idea de que ya ahí la dejaron, no les creo. Si finalmente sus indicadores económicos no les dicen que hay crecimiento, que se revierte, pues le pueden volver a meter algo más. No sé si esto le pega en términos de inflación dentro de China, que también es otro dato que quién sabe dónde está, ¿no? A ver, es que lo que no sabemos es por qué China está haciendo esto. Una interpretación efectivamente es la del comercio para poder exportar más. Otra interpretación que yo he visto por ahí es que quieren acercar el yuan a convertirse en una moneda que sea confiable, que pueda entrar en los mercados internacionales, y eso requiere pues, que el mercado sea el que determina su valor y estarían moviéndose hacia allá. Esa es una segunda interpretación. Yo más bien creo que ya se les hizo bolas todo. Es decir, ellos estaban pensando en estos crecimientos grandes 7, que 8, tenían, 9. Lo estaban bajando para irse hacia el 8 o 7%, porque con eso la alcanzaban a librar. Todo indica, según los expertos, que el crecimiento en China en este momento es muy inferior al 7%, está rondando el 4%, y eso ya es una tragedia. Entonces, creo yo que esto es una medida un poco pues desesperada por tratar de renovar el movimiento. Justo antes de que saliera la primera devaluación, unos 3 días antes, se anunció que las exportaciones chinas cayeron 8% durante el mes anterior. Es decir, están dejando de exportar. No es solamente que exporten a un ritmo menor, están exportando menos. Entonces, creo que esto es una medida un poco desesperada. Creo que no tienen claro qué están haciendo. Sí va a tener un impacto indudablemente en todo el mundo, pero creo que el fenómeno va a ser bastante más largo de lo que parece, porque yo tengo la impresión que ellos no están... No tienen una idea muy clara de en qué dirección están moviendo su economía. Yo tengo una diferencia con lo que mencionó Macario hace rato respecto al posible impacto en México, y la razón es la siguiente. Lo que él dice es correcto. El peso se ha devaluado poco más de 20% en los últimos 12 meses, pero ese efecto ya lo estamos viendo en las estadísticas de las exportaciones no petroleras de México en este primer semestre. Las exportaciones no petroleras han venido creciendo de manera importante, pero sobre todo las de automóviles, en donde no competimos mucho con los productos chinos. Los chinos no hacen automóviles que vendan en Estados Unidos. Y por otro lado, el crecimiento de las exportaciones de México, digamos, hacia los Estados Unidos, distintas de lo de automóviles, que es donde sí nos traslapamos con los productos chinos,
Pues están creciendo más o menos un 6-7%, no es mucho más el crecimiento que han tenido ahí. Y esto, a pesar de la gran ayuda que está significando este crecimiento, esta devaluación del peso respecto al dólar. Entonces, yo cuando hablo de los efectos, hablo de aquí en adelante, porque aquí es como un factor nuevo que aparece, que es la devaluación del yuan, cosa que no existió en los pasados 12 meses, y entonces eso es donde yo estimo que se podría alterar, entiéndase, disminuir o desacelerar la dinámica de la exportación hacia los Estados Unidos, porque es una pérdida de competitividad que vamos a tener que no tuvimos en los últimos 12 meses. Y ahora, esto hay que ligarlo con lo que pues, se supone podría suceder en septiembre, que es el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, en donde hoy dicen, y en una de esas los norteamericanos se rajan y dicen, no, ya no, porque si ahorita le subo la tasa de interés se me va a fortalecer aún más el dólar, las exportaciones. Entiendo que no, el tema tipo de cambio no es el único factor, está el tema productividad, los norteamericanos mucho apuestan a esto, México no, todavía no, pero bueno, aquí el problema es y si Estados Unidos decide que sí sube o no sube la tasa de interés, esto también le va a pegar al crecimiento mexicano. Sí, ahora lo que ha pasado durante el último año y medio es que en Estados Unidos no han subido la tasa y ya fortalecieron el dólar. La pura amenaza de que la iban a subir ya fortaleció al dólar, insisto, 25% en 18 meses. El peso. Contra el peso, contra el euro y contra el yen y contra el dólar canadiense, nada más. No lo habían hecho contra el yuan porque el yuan no se movía. No se mueve. Si se mueve con el mercado, igual estaríamos hablando de una cifra parecida. Yo no lo sé, creo que nadie lo sabe. El asunto aquí importante es que muchos creen que esto ya va a modificar la decisión de la Reserva. Y yo creo que no debería tener razón para que esto ocurriera, pero igual y sí, no sabemos, porque otra vez en el caso de la decisión de la Reserva, pues es una decisión de un grupo de personas que no tienen ninguna regla clara de cómo van a decidir esto. Entonces podrían efectivamente moverlo a diciembre diciendo que cambió el entorno internacional. Muy probablemente lo que vaya a ocurrir es que vamos a seguir teniendo tasas bajas durante un tiempo largo, más de lo que esperábamos, pero otra vez no hay forma de saberlo porque no hay reglas claras en cómo se decide. Es cierto, rápidamente, es cierto que no hay reglas claras por parte de la Reserva Federal para subir las tasas de interés. Sin embargo, yo creo que los estadounidenses siempre tienen sus prioridades bien definidas. Me refiero a los funcionarios del gobierno. Y la prioridad aquí es que la inflación no les brote y como las señales son de que la economía estadounidense se está fortaleciendo cada vez más, creo que van a tratar de eliminar ese riesgo y por lo tanto ese criterio tal vez predomine sobre los otros efectos en China o en el crecimiento de la economía mundial o inclusive la fortaleza del dólar. Pero la palabra clave es tal vez. Tal vez, quién sabe. No, pero además yo nada más insistiría en el tema, mientras que frente a Europa u otros lugares las reglas son las mismas y en función de eso se mueve, aquí estamos ante una situación totalmente diferente. Millones de dólares de reserva y una política todavía de control de la economía por parte del gobierno chino te hacen totalmente impredecible lo que pueda suceder. Y se están peleando adentro. El señor Xi Jinping en esta semana acaba de decirle a Jiang Zemin, manténgase en el retiro, no se meta. O sea que sí hay conflictos. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes aquí en México el tema de la devaluación del peso y lo que los sectores empresariales opinan. Esto es Dinero y Poder. La iniciativa privada del país adelantó que incrementará los precios de diversos sectores a finales de este mes y principios de septiembre ante la devaluación del peso frente al dólar. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, explicó que los empresarios han soportado la volatilidad cambiaria para mantener la competencia en el mercado. Los empresarios lloran, Macario. Pues sí, yo no entiendo bien exactamente por qué ni con quién, porque pues si su argumento es que van a subir los precios, pues que procedan, ¿no? Es decir, no los dejan. No, hay una enorme presión por parte de, digamos, de grandes mayoristas. Bueno, entonces no pueden hacerlo, pero no tienen a quién estarle llorando. Yo entiendo esto como tratar de presionar al Banco de México para que haga un mayor esfuerzo por impedir el proceso de depreciación del peso. Pero lo hemos platicado en muchas ocasiones, esto es un fenómeno global. El Banco de México no tiene muchas herramientas para oponerse. Creo que las que tiene las ha utilizado razonablemente bien para impedir una mayor volatilidad y pues más
más o menos detener el crecimiento. En las últimas 2 semanas se ha notado cómo el incremento en las subastas ha permitido pues que los movimientos sean un poco menos bruscos, pero más allá de eso no puede hacer más. Creo que buena parte de los bienes primarios en el mercado internacional han bajado tanto de precio que su efecto a final de cuentas es incluso deflacionario, pero hay otros en los cuales pues sí, yo entiendo que están teniendo una mayor presión y yo creo que si la presión es muy grande, pues lo que deben hacer los productores es trasladarlo hasta donde puedan. Sí se nota la diferencia, precios al productor está subiendo 4% y precios al consumidor está subiendo 2%. Digo, hay alguien que pierde ahí. Y el otro punto es que hay muchos sectores también que no se pronuncian porque les va bien, cuando les va bien cierran la boca, que son aquellos, por ejemplo, en toda esta serie de industrias que estaban golpeadas por un peso relativamente fuerte y que pues generaban incluso modelos de contrabando que con un peso, con un dólar más bien a 16, ya pues no. dicen, ya no hay mejor forma de evitar ese tipo de competencia que una moneda devaluada. Parecería ser, Mauricio, que este es un escenario más allá de la presión de estos grupos, en donde para Banco de México, pues tiene un tipo de cambio relativamente cómodo a 16, por un lado, porque no le genera inflación por lo pronto, y por otra parte, no, con una inflación baja no requiere subir tasas de interés, a menos que, como los norteamericanos harán en un mes más o menos, pues empieza a subir allá y esto puede llevar al peso mexicano a una devaluación mayor, ¿no? Pues mira, si México fuera el único país en el mundo, a lo mejor sí sería como tú mencionas, pero pues no es el caso. La economía mexicana no puede abstraerse de lo que sucede en otras partes del mundo. Y yo, perdone, yo no interpreto esto como un lloriqueo de los empresarios ni simplemente un lamento, sino yo creo que sí hay factores que les están preocupando y simplemente pues lo que están diciendo los empresarios es que van a reaccionar. ¿Y cómo van a reaccionar? Pues van a reaccionar de manera que a la población, a la ciudadanía no nos gusta, que es el encarecimiento de muchos bienes y servicios. Lo que ha sucedido, y lo hemos comentado aquí en programas anteriores, es una cosa muy peculiar. México, cuando se sube el tipo, cuando se evalúa el peso, siempre genera una presión inflacionaria. Esa es la experiencia histórica, no es un temor infundado. Más bien, estamos viviendo una situación excepcional en este año, porque al mismo tiempo que el peso se devalúa cerca del 20% en los últimos 12 meses, han bajado los precios de las materias primas, del acero, de los energéticos. Y eso lo que hizo fue, por un lado, encarecerles a los productores mexicanos por la vía del tipo de cambio y por otro lado, abaratarles el costo de algunos insumos. Hasta ahorita ahí la llevan, se han salido tablas, vamos a decir, y por eso la inflación que registra el Banco de México en el índice de precios al consumidor es de las más bajas literalmente en décadas, está a 2.7%, ¿ok? Yo creo que el asunto es lo que puede suceder a futuro y ahí es donde el Banco de México también está preocupado, igual que los empresarios, porque si no, no hubiera tomado estas medidas de subastar dólares para revaluar el peso, o sea, para fortalecer nuestra moneda. ¿Por qué? Porque tienen el temor de que la inflación empiece a subir. Y ojo, tampoco es un temor infundado. Lo dijo Macario, pero me pareció así como que muy a la ligera el comentario. La inflación al productor ya lleva 3 meses. Subiendo. Subiendo ha subido todo el año, desde que empezó el año. Lleva 3 meses en 4%. Los precios al productor se incluyen materias primas, insumos intermedios y productos finales que después, de una forma u otra, se van a trasladar en los precios al consumidor. O sea, no hay manera de que los precios al productor estén creciendo al 4 y los precios al consumidor se queden como están de forma permanente. Entonces, yo creo que ahí ya es donde hay un foco amarillo y lo que sería bueno es pues tratar de evitar. Decía Macario, pues ya en el Banco de México han hecho bien las cosas, yo coincido, y ya hicieron todo lo que pueden hacer. No, yo no coincido. Y creo que puede hacer más el Banco de México. ¿En qué sentido? Bueno, primero puede subastar más dólares, ¿no? Si el tipo de cambio sigue insistiendo. ¿Has hecho cuántos? $4,000 millones en el año, lo ¿no? que va del año se han echado como
aproximadamente poco más de 7,000 millones de dólares, y con esta subasta de 200 millones diarios hasta septiembre serían 8,000 millones más, son 15,000. En el año 2008-2010, que también enfrentamos una presión cambiaria, vendieron 32,000 millones de dólares. Y ya nada más, Mauricio, en ese sentido, cuando se dice vendió, parecería ser que lo perdieron. O sea, aquí hay que recordar que pues el banco tiene muchas fichas, muchas canicas, lo vende a 16, 16.30 como tal, y esos pesos que tiene eventualmente también con una baja vuelve a recomprar. O sea, es un negocio redondo mientras tengas Para el fichas. Banco de México, sin duda. Mientras tengas fichas que vender. El ¿no? Banco de México tiene 190,000 millones de dólares de reservas internacionales. Esas reservas no se las regalaron, se las compró, entre otros, al gobierno federal y a Pemex, le pagó pesos por ello, y entonces pues puede ser que las que está vendiendo ahorita a 16.50 las compró a 12. Ajá. Entonces hay una ganancia. Pero el Banco de México no está para hacer negocios, está para poner orden en los pero mercados. tiene que tener fichas Pero sin suficientes duda para no jugar. pierde en el proceso. Ahora, ¿qué otra cosa podría hacer el Banco de México? Pues lo mismo que hemos hecho en otras ocasiones en México. Subir las tasas de interés más de lo que lo sube la Reserva Federal, o en más veces que la Reserva Federal lo pueda hacer. Oye, que tiene un costo. Nadie dijo que estas medidas sean agradables. Pero bueno, si no quieres que se te presione la inflación, pues algo tienes que hacer. Y el tercer punto, que es el otro instrumento que se ha utilizado, ese ya no es del Banco de México, está en la parte fiscal, y es apretar el cinturón en materia de gasto y reducir el déficit público. Con un crecimiento del 2% si nos va bien en este año. Va de nuevo, bueno, pues, pero también tenemos está que la bronca. escoger qué queremos, que se nos desboque la inflación, se nos genere incertidumbre, que todo mundo en el resto del mundo empiece a decir, los mexicanos ya perdieron el piso y su economía ya no es tan sólida macroeconómicamente hablando como lo ha sido durante ya más de una década, o absorber el costo. Pues sí, hay veces que cuando llueve te mojas. Macario Schettino. Yo creo que el Banco Central está actuando bien, porque creo que la filosofía detrás del Banco de México es la de Calimán: serenidad y paciencia. Es decir, no hay ninguna razón para hacer las cosas de forma acelerada, no tiene sentido. Pueden dedicarle 15,000, 20,000 millones de dólares a estos mecanismos de defensa, digamos así, porque tienen 190,000, 10% no te ponen ningún riesgo, y efectivamente se hace negocio que va a servir el año que entra para financiar un cachito del presupuesto, por Así cierto, es. ¿no? Porque no va a haber lana, pues otra cosa. ¿Debe en este momento el banco hacer algo adicional? No necesariamente, pero ya debe estar pensando. Y eso ya lo anunció el gobernador del banco, Agustín Carstens, ya dijo, pues ya estamos pensando. Y eso es muy bueno, porque muy probablemente en las próximas semanas efectivamente tengan que subir la tasa, como decía Mauricio. ¿Cuánto y en qué momento? Pues hay que irle cuidando mucho a qué está pasando en el resto del mundo. Otra vez, si Estados Unidos sube su tasa, yo estoy prácticamente convencido que no va a haber un efecto significativo en términos de apreciación del dólar. Va a seguir como está. O sea, no se va a regresar el peso rápidamente, porque otra vez creo que estamos en un ciclo largo de caída de precios generales contra el dólar, que es lo que precisamente agarró a los chinos, y por eso trataron ellos de devaluar para reacomodarse. Entonces, no vamos a tener muchas posibilidades de actuar. El elevar la tasa antes de tiempo puede meter al banco en un problema. Entonces, eso es todo lo que tienen que estar Hay que recordar cuidando, que ¿no? Banco de México incluso cambió ya las fechas De la de subasta. las subastas, no de las subastas, Perdón, de la decisión de política de la monetaria. decisión de política monetaria para pues, Así es. estar en línea con lo que Semblantear, pasa en Estados sí. Unidos. Primero que Así es. suban allá y luego acá. Sin embargo, es cierto, la presión a Banco de México Que es muy obligó a Carstens a decir, bueno, sí, le estamos pensando, en una de esas se sube, porque hay sectores que sí se ven afectados finalmente con una devaluación de Mira, este yo creo tamaño, que ¿no? la decisión que va a ser difícil, no digo que sea fácil, es la expectativa es que la Reserva Federal suba 25 centésimas en septiembre. Ese es el 85% de los analistas en el mundo creen eso. Bueno, si eso no sucede y viene unos días después la reunión de política monetaria del Banco de México, ahí es donde la decisión se complica, porque ahí tendría que decir, Gracias. o la subo 25 centésimas antes que la Reserva Federal, o nos vamos hasta octubre con el riesgo de que se siga presionando la paridad. Ese es realmente, yo no quisiera estar en los zapatos de nadie en el Banco de México, porque no es una decisión fácil, pero bueno, pues hay veces que hay que tomar, es su chamba, pues la tienen que tomar. Sí, yo creo que efectivamente eso es lo que complica. Yo creo que estarán ellos pues
preocupados porque la señora Yellen allá en Estados Unidos efectivamente tome la decisión y les quite la presión. Pero creo que hay cada vez más señales de que podría no hacerlo. Este 85% al que se refiere Mauricio a lo mejor empieza a reducirse de forma importante por lo que comentábamos de China. Entonces puede tener este fenómeno. Vamos a ver en qué dirección se mueve, pero efectivamente entre las dos reuniones, pues sí, se les va a quitar el hambre a los del banco, ¿no? Bueno, pues ahí está esta situación, sin duda alguna, todavía un gran interrogante para Banco de México y fundamentalmente también para Secretaría de Hacienda sobre qué hacer en el otro tema, el tema de presupuesto para el año que entra. A ver qué pasa. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes el tema de la elección en Estados Unidos, donde los republicanos pues tienen que debatir con un hombre al que el cerebro hace mucho que le falló al señor Trump. Esto es Dinero y Poder. El proceso electoral rumbo a la presidencia de los Estados Unidos comenzó hace unas semanas, cuando demócratas y republicanos externaron sus aspiraciones para dirigir a la nación más poderosa del mundo. Por el lado de los republicanos, la piedra en el zapato, y sí tiene más o menos cabeza de piedra, es el señor Donald Trump, quien, pese al rechazo de los mismos políticos de su partido, se mantiene a la cabeza en las encuestas. El fenómeno Trump, en donde de verdad es que más allá de calificativos que uno no debe decir, por lo menos al aire, con respecto a esta persona, no hay límites. O sea, estás ante un modelo que pues sería muy típico de ser satirizado cuando se trataban de dictadores latinoamericanos o de déspotas en Asia o en África, o los modelos del fascismo en Europa, pero un hombre que es capaz de amenazar abiertamente a una periodista, de referirse en un lenguaje soez, dicen algunos, cuando dijo sobre la señora Kerry, dijo, esta mujer saca sangre por todos lados, por los ojos y por otros lados. Algo que, más allá de que ahí me malinterpretaron, estamos hablando verdaderamente de un hombre que ha logrado rebajar al mínimo el debate, y lo que a mí me parece todavía más grave es que el resto de los candidatos republicanos, pues lo que hicieron fue tratar de no meterse mucho con él, no cuestionarlo, porque pues esos argumentos parece, y yo sigo sin entender, que pues sirven para mantenerlo arriba en las encuestas. El día de ayer CNN me presentaba una encuesta en donde tanto en Iowa como en New Hampshire lo ponían al señor Trump adelante en las primarias republicanas. Sí, bueno, primero, Trump efectivamente es un personaje que uno podría calificar como populista o demagogo. Más allá. En el caso de derecha, digamos, pero es eso, más populista allá, y demagogo, tiene adicionalmente características de patán, pero eso no es relevante. En términos políticos, lo relevante es que él está hablando a un público que quiere escuchar eso, muy sencillito, que no quiere complicarse la vida, que ya tiene claramente que no les gustan los mexicanos, o no les gustan los chinos, o no les gustan ciertas cosas, y entonces le aplauden al señor. ¿Qué hicieron en el debate los demás candidatos? Yo creo que aplicaron un método muy eficiente, que es, hay que dejar que solito se suicide, y creo que lo hizo. Efectivamente, aunque todo mundo insistió que había ganado el debate, los datos son muy claros. En las encuestas de inicio de mes, él traía una ventaja de 17 puntos en las nacionales, y en las encuestas para Iowa y New Hampshire traía 16 puntos. Ahora trae 8. Es decir, perdió la mitad de su ventaja, y me parece que en el transcurso de los próximos meses perderá lo demás. Él no creo que esté pensando seriamente en ganar la presidencia. Es un ególatra que quiere ser considerado como una persona importante, y esa es la razón por la cual se metió a esto. Creo que va a acabar destruido en el proceso, y paulatinamente, me parece, conforme esta brecha se vaya cerrando, los otros candidatos lo van a empezar a atacar ya más claramente en estos temas, porque esa es la dinámica que ocurre en la política. Si lo hubieran hecho en este primer debate, me parece que le hubieran dado un respaldo público que no hubiera sido buena idea. Pues mira, yo creo que es clarísimo que el señor Trump ha hecho comentarios que son ofensivos para México, de eso pues no hay ninguna duda. Para México, para las mujeres, para los homosexuales, sí, pero para bueno, todos. vamos a enfocarnos en México. Sin embargo, yo diría que no hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Un poco en la línea de lo de Macario, porque no me parece que represente un riesgo o un peligro serio de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Efectivamente, coincido que el resto de los candidatos, incluyendo los republicanos,
lo están dejando que por el momento las luces se enfoquen en él y eventualmente pues él solito se irá desgastando. Yo creo que hay que tener en cuenta, recuerdo un artículo que fue, por cierto, muy criticado aquí en México, que escribió el profesor Samuel Huntington hace algunos meses, que es un académico estadounidense de buena reputación, y que en algún momento decía que precisamente estos planteamientos políticos como los que hace el señor Trump es porque hay un segmento de la población estadounidense que vea muy amenazados sus intereses. Son, por sus siglas en inglés, los WASPs, ¿no? Que pues de alguna manera... Anglosajones protestantes. Exactamente, los anglosajones protestantes, que de alguna manera, pues digamos, tienen el vínculo con los colonizadores originales de los Estados Unidos y que como en términos relativos esa población crece menos que los otros segmentos de población, por ejemplo, la población latina, pues entonces ¿no? Este grupo de personas estadounidenses se ve amenazada. Y yo creo que ese es uno de los núcleos a los cuales el señor Trump se dirige y por eso hace eco, por eso en las encuestas aparece con un cierto favoritismo, pero no es porque nadie realmente lo esté tomando en serio en el momento de la competencia y sobre todo con algo que no hemos dicho aquí, que es los contendientes del Partido Demócrata. Yo creo que los contendientes, en mi opinión, y sin ser conocedor a profundidad de los candidatos estadounidenses, me da la impresión de que los demócratas tienen mucho mejores cartas para la presidencia de los Estados Unidos que el propio señor Trump. Nada más, Bruno Macario, un segundito. Yo creo que aquí el peligro no está en la figura de Trump, sino en las ideas de Trump. O sea, así es. Lo grave no es que él aparezca y que diga, etcétera, sino que argumentos de corte racista, argumentos de corte xenofóbico, argumentos que están ligados a toda una concepción del mundo, otra vez, quizá de los años 50, por no irme más para atrás, me acuerdo un poco el peligro que representaba un candidato en su época, Barry Goldwater, que hablaba en estos términos y que tenía una fuerza mucho mayor. El problema es que frente a lo que tú tienes en Ferguson, en Missouri, problemas serios que están relacionados con el tema económico, con la falta de integración de la población afroamericana y latinos, de repente este tipo de discursos son un peligro no porque puedan llegar al poder, sino que pueden acelerar a estos grupos radicales a cometer lo que hemos visto, un determinado tipo de delitos. Y yo creo que esto es lo grave que tiene la democracia norteamericana. Yo decía en el radio, platicando con Dolly Esteves, decía, pues yo creo que si Trump ganara la elección, habría que tomarle la palabra y poner una muralla en la frontera para que los norteamericanos no puedan venir a México, se queden allá con el señor Trump y se lo aguanten. No, pero ya estamos peor que él si hacemos esos planteamientos. Sí, yo creo que como candidato presidencial no hay que tomarlo en serio, pero como opinador sí. Es decir, las opiniones son peligrosas y esto es más un problema de medios de comunicación que un problema político. Y esto explica el origen de Trump. El origen de Trump como candidato potencial con este porcentaje de votos es la cadena Fox. Ellos, esta cadena de televisión, que es la cadena, digamos, conservadora, ellos han invertido muchísimo, invirtieron mucho en hacer a Trump el candidato importante, porque con él podían vender mucho más su rating, que es lo que es importante para ellos. En algún momento se dan cuenta se les fue de las manos. que estaban cometiendo un error gravísimo y parece que se dan cuenta 1 o 2 días antes del debate. Y Trump no se da cuenta de ello sino hasta que está en el debate. Ajá. Entonces, por eso se enoja tanto por en el debate. Son muy duras. Porque las preguntas son muy agresivas, no demasiado. Creo que por cierto, esto vale la pena mencionarlo, los que puedan ver los debates que hacen en Estados Unidos, háganlo. Son debates políticos serios. Los que están coordinando los debates, ¿cómo se llaman? Los moderadores, más que moderadores, son periodistas en serio. Y preguntan y atacan a todos. Pero Trump esperaba que a él no lo atacaran, sino que se la pusieran suavecito porque él era de casa y lo tundieron. Y esa es la razón por la cual se enoja, pierde yo creo que los estribos y con ello pierde la mitad de su ventaja. E insisto, va a desaparecer en los próximos meses, pero sí es muy importante que estos discursos de odio se puedan ir de los medios masivos de comunicación. Pero no es un problema de los políticos, insisto, es un problema de los medios. A veces culpamos a los políticos de cosas que no
no les corresponden y nosotros en los medios no asumimos la parte que sí nos toca y ahí en este caso es notorio. Pero yo creo que no solamente es un problema de los medios, sino también es un problema de las audiencias locales. Mira, si uno hace un repaso histórico, se da cuenta de que en los discursos de muchos de los gobernadores, por ejemplo, de los estados de la frontera sur de los Estados Unidos, particularmente de Arizona y de Texas, el discurso es el mismo. O sea, hacen los mismos planteamientos, que van a levantar un muro con México, que nos van a obligar a pagarlo, que ya estuvo suave, que no, de que dejemos de que México les mandamos criminales y drogas. Y ese discurso está desde hace muchísimo tiempo, por lo menos en Texas y Arizona. Nuevo México y California son otra cosa, pero Texas y Arizona siempre ha estado ahí. Con ese discurso van a las campañas y no necesariamente ganan las elecciones, pero sí atienden un público muy específico. No más que ahora lo subiste a nivel federal. Ese es el problema. Estoy de acuerdo, sí pero no es nuevo. Mi punto es ese. O sea, Trump no está haciendo nada nuevo. No, pero no era un discurso legítimo a nivel federal. Y siempre hay un público que quiere esas cosas. Así el asunto es, tú quieres que ese público vaya creciendo, tú como medio de comunicación quieres salir. Claro que no. Pues bueno, quién sabe, hay unos que a lo mejor sí. Mauricio González Macaros, que tiene muchas gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.